Hoy te voy a contar la historia de Aurelio, el cocinero de confianza de Pablo Escobar. Cuando la traición por dinero destruyó 8 años de lealtad familiar, la respuesta del patrón cambió sus vidas para siempre. Pero esta historia tiene un final que nadie vio venir. Por favor, suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde estás escuchando esta historia. Era una tarde calurosa de agosto de 1989 en la hacienda Nápoles, cuando el sol se filtraba a través de las ceibas centenarias que rodeaban la mansión principal, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre los jardines perfectamente cuidados. El aire estaba cargado de humedad y del aroma dulce de las flores tropicales que María Victoria había mandado plantar alrededor de la piscina olímpica. En la cocina principal de la hacienda, una estancia amplia con electrodomésticos importados de Europa y una isla central de mármol Carrara, don Aurelio Ramírez terminaba de preparar el almuerzo que Pablo Escobar compartiría con su familia. A sus 52 años, Aurelio era más que un simple cocinero. Era parte de la familia Escobar desde hacía 8 años, desde que Pablo lo había contratado después de probar su sancocho en un pequeño restaurante de Envigado. Don Aurelio, había dicho Pablo ese día lejano, usted cocina como mi abuela. ¿Le gustaría venir a trabajar conmigo? Desde entonces, Aurelio se había convertido en el guardián de los sabores que Pablo más apreciaba. La bandeja paisa que le recordaba su infancia, el mondongo que preparaba los domingos y especialmente el sancocho de gallina criolla que Pablo consideraba el mejor del mundo. Aurelio secaba sus manos en el delantal blanco mientras observaba por la ventana de la cocina a Juan Pablo y Manuela jugando en el jardín con sus perros pastor alemán. A lo lejos, podía ver las jirafas y cebras del zoológico privado moviéndose lentamente bajo la sombra de los árboles. La vida aquí es como un sueño, pensaba frecuentemente Aurelio. Pablo le pagaba más dinero del que había ganado en toda su vida anterior. Tenía una casa cómoda dentro de la propiedad para él y su esposa Carmen, y era tratado con el respeto que nunca había experimentado en otros trabajos. Pero esa tarde algo iba a cambiar para siempre. El teléfono de la cocina sonó con el timbre característico que indicaba una llamada externa. Aurelio se secó las manos y contestó. «¿Aló? Hacienda Nápoles, cocina, don Aurelio». La voz del otro lado era masculina, con un acento que no logró identificar completamente. «Sí, con él habla». «¿Quién es?» «Mi nombre es Coronel Martínez, trabajo para el Gobierno Nacional. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante». Aurelio sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En Colombia, en 1989, las llamadas del gobierno no eran nunca buenas noticias, especialmente si trabajabas para Pablo Escobar. ¿De qué se trata, coronel? No puedo hablar por teléfono. Podríamos encontrarnos mañana. Es sobre su seguridad y la de su familia. Mi seguridad está garantizada aquí, coronel. ¿Don Aurelio? La voz se volvió más seria. Usted sabe que la situación del señor Escobar se está complicando cada día más. El gobierno está cerrando el cerco. Los que estén cerca de él cuando eso pase, bueno, pueden tener problemas muy serios. Aurelio miró hacia el jardín donde Juan Pablo, de 12 años, le enseñaba a Manuela, de 5, cómo lanzar una pelota a uno de los perros. Eran niños normales, con risas genuinas y sueños inocentes, ajenos a la tormenta que se gestaba alrededor de su padre. «¿Qué es lo que quiere de mí?», preguntó Aurelio en voz baja. «Información. Solo información. Rutinas. Horarios. ¿Quién visita la hacienda? ¿Cuándo se mueve el señor Escobar? Nada que pueda hacerle daño directamente. Coronel, yo no soy un informante. No le estoy pidiendo que sea un informante, don Aurelio. Le estoy ofreciendo una oportunidad de proteger a su familia. Sabemos que usted es un hombre honesto que se ha visto envuelto en una situación complicada». Hubo un silencio prolongado. Aurelio podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba lo que el coronel le estaba diciendo.
¿Y qué gano yo con esto? Protección para usted y su familia cuando llegue el momento. Una nueva identidad si es necesario. Y la voz hizo una pausa calculada. 500 millones de pesos. La cifra golpeó a Aurelio como un puñetazo. 500 millones de pesos. Era más dinero del que podría ganar en 20 años trabajando para Pablo. Era dinero suficiente para comprar una casa en cualquier lugar del país, para asegurar la educación universitaria de sus 3 hijos, para darle a Carmen la vida cómoda que se merecía después de tantos años de sacrificios. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró Aurelio. No tenemos mucho tiempo, don Aurelio. La operación contra Escobar se va a intensificar en las próximas semanas. Si usted quiere estar del lado correcto cuando eso pase, tiene que decidir pronto. Mañana nos encontramos en el pueblo de Doradal, en el café de la plaza principal a las 3 de la tarde. Si usted viene, entendemos que acepta. Si no viene, nunca más volveremos a molestarlo. La línea se cortó, dejando a Aurelio con el auricular en la mano y un torbellino de pensamientos en la cabeza. Durante los siguientes minutos, Aurelio trató de concentrarse en terminar la preparación del almuerzo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba las verduras para la ensalada. La oferta del coronel resonaba en su mente como un eco persistente. Don Aurelio, la voz de Pablo, lo sacó de sus pensamientos. Patrón. Aurelio se sobresaltó y casi dejó caer el cuchillo que tenía en la mano. No lo escuché entrar. Pablo Escobar se acercó a la isla central de la cocina con esa manera suya de caminar que transmitía autoridad sin necesidad de palabras. Llevaba una guayabera celeste y pantalones de lino blancos, y su bigote estaba perfectamente arreglado como siempre. «Todo bien, don Aurelio». «Lo veo un poco nervioso». «Sí, patrón. Todo bien». Solo estaba concentrado en el almuerzo. Pablo se sirvió un vaso de agua de la nevera y se recostó contra el mesón, observando a Aurelio con esos ojos penetrantes que no perdían detalle. ¿Sabe qué es lo que más aprecio de usted, don Aurelio? ¿Qué cosa, patrón? Su lealtad. En 8 años que lleva trabajando conmigo, usted nunca me ha fallado, nunca ha chismeado, nunca ha vendido información, nunca ha traicionado la confianza que he puesto en usted. Las palabras de Pablo golpearon a Aurelio como una bofetada. Sintió como la culpa comenzaba a roer su estómago. Usted ha sido muy bueno conmigo, don Pablo. No tengo nada de quejarme. Y yo espero que eso nunca cambie, don Aurelio, porque en este negocio la confianza es lo más valioso que existe. Una vez que se pierde, ya no se puede recuperar. Pablo tomó un sorbo de agua y continuó hablando. Pero ahora había algo diferente en su tono, algo más grave. Últimamente han estado pasando cosas raras, don Aurelio. Parece que alguien está filtrando información sobre mis movimientos. El gobierno ha estado llegando a lugares donde se supone que yo voy a estar como si supieran mis planes con anticipación. ¿Usted cree que hay un traidor? Estoy seguro de que hay un traidor, respondió Pablo con frialdad. Y cuando lo encuentre, esa persona va a pagar muy caro por su traición. El silencio se hizo denso en la cocina. Aurelio podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y los gritos alegres de los niños jugando en el jardín. Pero bueno, continuó Pablo, su tono volviendo a la normalidad. No quiero hablar de cosas desagradables. ¿Qué nos preparó para el almuerzo? Pescado a la plancha con arroz de coco y patacones, patrón. ¿Cómo le gusta? Perfecto. María Victoria va a estar contenta. Ella ha estado tratando de comer más sano últimamente. Pablo se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una vez más. Ah, don Aurelio, una cosa más. Sí, patrón. Esta noche va a venir un invitado muy especial a cenar. El hermano de María Victoria viene desde Bogotá. Prepare su famoso sancocho de gallina criolla. Sí, por supuesto, patrón. ¿A qué hora va a ser la cena? A las 8. ¿Y don Aurelio sí? Prepare el sancocho con amor, como siempre lo hace. La comida hecha con amor sabe diferente. Cuando Pablo se fue, Aurelio se quedó solo en la cocina, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Por un lado estaba Pablo, quien había sido generoso con él, quien confiaba en él,
quien lo trataba como parte de la familia. Por otro lado, estaba la oferta del gobierno: protección, una nueva vida y 500 millones de pesos. Esa tarde, mientras preparaba el sancocho, Aurelio no podía dejar de pensar en sus hijos. Su hijo mayor, Carlos, tenía 16 años y soñaba con estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Su hija Esperanza, de 14, quería ser médica, y el pequeño Andrés, de 10, era un genio con las matemáticas que podría llegar lejos con la educación adecuada. ¿Tenía derecho a negarles esas oportunidades por lealtad a Pablo Escobar? ¿O tenía la obligación de pensar primero en su familia? Mientras cortaba las verduras para el sancocho, Aurelio recordó algo que su padre le había dicho muchos años atrás. Hijo, en la vida vas a tener que tomar decisiones difíciles. Cuando llegue ese momento, pregúntate qué es lo correcto, no qué es lo fácil. Pero ahora en la cocina de la hacienda Nápoles, con el aroma de la gallina criolla llenando el aire y el sonido de la risa de los niños Escobar llegando desde el jardín, Aurelio no estaba seguro de cuál era la decisión correcta. A las 8 de la noche, la familia Escobar y su invitado se sentaron a la mesa del comedor principal. Aurelio sirvió el sancocho con manos que temblaban imperceptiblemente, y Pablo, como siempre, elogió la preparación. «Don Aurelio», dijo Pablo después de probar el primer sorbo, «este es el mejor sancocho que ha hecho en toda su vida. ¿Cuál es su secreto?» Aurelio forzó una sonrisa. «Ningún secreto especial, patrón, solo ingredientes frescos y dedicación». «No hay algo más», insistió Pablo. «Este sancocho tiene un sabor especial esta noche». Lo que Pablo no sabía era que ese sancocho tenía efectivamente un sabor especial, el sabor agridulce de la traición que Aurelio estaba considerando cometer. Esa noche Aurelio no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, dando vueltas en la cama mientras Carmen dormía tranquilamente a su lado. En pocas horas tendría que tomar la decisión más importante de su vida. A las 2 de la tarde del día siguiente, Aurelio tomó las llaves de su carro y se dirigió hacia Doradal, sin saber que esa decisión cambiaría no solo su destino, sino también la manera como Pablo Escobar vería la lealtad y la traición para el resto de su vida. El café de la plaza principal de Doradal era un lugar modesto con mesas de madera y un ventilador de techo que giraba lentamente. Cuando Aurelio llegó, un hombre de unos 40 años, vestido de civil, pero con el porte militar inconfundible, ya lo estaba esperando. «Don Aurelio», dijo el hombre levantándose, «soy el coronel Martínez. Gracias por venir». Aurelio se sentó frente al coronel, sintiendo como si estuviera cruzando una línea invisible de la cual no habría regreso. «¿Qué es exactamente lo que necesitan de mí?», preguntó Aurelio. El coronel sonrió. «Solo información básica, horarios de comidas, rutinas diarias, quién visita la hacienda y cuándo. Nada que ponga en peligro directo al señor Escobar o a su familia». «¿Y cómo les haría llegar esa información?» «Simple. Una vez por semana usted viene al pueblo a hacer mercado, se detiene en este café, toma un tinto y deja un sobre debajo de su servilleta. Nosotros recogemos la información y le depositamos su pago en una cuenta bancaria». Aurelio miró por la ventana del café hacia la plaza donde algunos niños jugaban fútbol. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto». El coronel extendió la mano. «Bienvenido al lado correcto de la historia, don Aurelio». Mientras se daban la mano, Aurelio no sabía que Pablo Escobar había desarrollado una intuición extraordinaria para detectar traiciones y que muy pronto descubriría lo que su cocinero de confianza estaba haciendo. La traición había comenzado, pero la historia estaba lejos de terminar. 3 semanas habían pasado desde que Aurelio comenzó a colaborar con el coronel Martínez y cada día que transcurría se sentía como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Durante esas 21 jornadas, había entregado información aparentemente inofensiva. Horarios de comidas, rutinas matutinas de Pablo, qué días visitaba el zoológico con sus hijos, cuándo María Victoria iba de compras a Medellín.
Era un miércoles gris de septiembre cuando Pablo Escobar se levantó más temprano de lo habitual en la hacienda Nápoles. Las nubes cargadas de lluvia se cernían sobre las montañas que rodeaban la propiedad y había una tensión en el ambiente que parecía presagiar tormenta. Pablo se dirigió a su oficina privada, ubicada en el segundo piso de la mansión, desde donde podía observar toda su propiedad a través de ventanales que daban hacia los jardines y el zoológico. Esa mañana tenía una reunión programada con John Jairo Velázquez Popeye y otros miembros cercanos de su organización. «Buenos días, patrón», saludó Popeye al entrar a la oficina, seguido por 3 hombres más que formaban parte del círculo más íntimo de confianza de Pablo. «Buenos días», respondió Pablo sin apartar la mirada de unos documentos que tenía sobre el escritorio. «Siéntense, tenemos que hablar de algo muy serio». Los hombres tomaron asiento en las sillas de cuero que rodeaban una mesa de juntas de caoba. Pablo se levantó y caminó hacia el ventanal con las manos cruzadas detrás de la espalda. «En las últimas 3 semanas», comenzó Pablo sin volverse hacia ellos, «el gobierno ha estado demasiado cerca de mis movimientos, demasiado cerca para ser casualidad». «¿Qué tipo de información tienen?», preguntó Popeye. «Sabían que iba a estar en la finca de Guatapé el martes pasado. Llegaron 2 horas después de que me fui. Sabían que María Victoria iba a ir de compras al centro comercial El Tesoro el viernes. Tenían unidades esperándola en el parqueadero». Pablo se volvió hacia sus hombres, y en sus ojos había una frialdad que todos conocían bien. «Hay un informante dentro de mi círculo cercano». El silencio se hizo denso en la oficina. Todos sabían lo que significaba ser señalado como traidor en la organización de Pablo Escobar. «¿Tiene alguna sospecha, patrón?», preguntó uno de los hombres. «He estado analizando quién tiene acceso a esa información. Mis movimientos los conocen muy pocas personas. Ustedes, mi familia, mi chofer, mis guardaespaldas más cercanos». Y Pablo hizo una pausa deliberada y añadió: «El personal de servicio de la casa». Popeye asintió comprensivamente. «¿Quiere que investiguemos a toda la servidumbre?». «Ya lo hice», respondió Pablo, regresando a su escritorio. «Ayer contraté a un investigador privado para que revisara las finanzas de todo el personal que trabaja aquí, y encontramos algo muy interesante». Pablo abrió una carpeta y sacó varios documentos bancarios. Don Aurelio Ramírez, mi cocinero, ha estado recibiendo depósitos semanales muy generosos en una cuenta que abrió hace exactamente 3 semanas, 500,000 pesos cada semana. El impacto de la revelación se sintió de inmediato en la habitación. Aurelio era considerado parte de la familia, un hombre en quien Pablo confiaba ciegamente. «¿Estás seguro, patrón?», preguntó Popeye incrédulo. «Completamente seguro. Los depósitos se hacen siempre los miércoles y siempre desde una cuenta del gobierno nacional». Pablo cerró la carpeta y miró directamente a Popeye. «Quiero que lo traigan aquí ahora». Mientras Popeye se dirigía hacia la cocina, Pablo se quedó solo en su oficina, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que no había experimentado en mucho tiempo. La traición de personas cercanas siempre lo afectaba profundamente, pero la de Aurelio era especialmente dolorosa porque genuinamente había llegado a considerarlo parte de su familia. En la cocina, Aurelio preparaba el desayuno matutino cuando escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista vio a Popeye, acompañado por 2 hombres que no reconoció. «Buenos días, don Aurelio», saludó Popeye con un tono que no sonaba amistoso. «Buenos días, Popeye. ¿En qué puedo ayudarlos?». «Don Pablo quiere hablar con usted ahora mismo». Aurelio sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Había algo en la manera como Popeye lo miraba que le decía que las cosas no estaban bien. «¿Pasó algo malo?», preguntó mientras se quitaba el delantal. «Eso lo va a determinar don Pablo», respondió Popeye. El camino hacia la oficina de Pablo se sintió eterno para Aurelio. Sus piernas temblaban ligeramente mientras subía las escaleras de mármol y su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Habría descubierto Pablo su colaboración con el gobierno o se trataba de algún otro asunto?
Cuando entró a la oficina, Pablo estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión que Aurelio no le había visto nunca. No era la habitual sonrisa cálida ni el semblante relajado que mostraba en las comidas familiares. Era algo completamente diferente, frío, calculador, decepcionado. «Siéntese, don Aurelio», dijo Pablo señalando una silla frente al escritorio. Aurelio se sentó tratando de mantener la compostura, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Pablo podía escucharlo. «Don Aurelio», comenzó Pablo, «¿recuerda la conversación que tuvimos hace 3 semanas sobre la lealtad?» «Sí, patrón, la recuerdo. ¿Recuerda que le dije que hay un traidor filtrando información sobre mis movimientos?» «Sí, señor». Pablo abrió la carpeta que tenía sobre el escritorio y sacó los documentos bancarios. Los puso frente a Aurelio con movimientos deliberadamente lentos. ¿Puede explicarme qué significan estos depósitos en su cuenta bancaria? Aurelio miró los documentos y sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Las fechas, las cantidades, todo estaba ahí en blanco y negro. No había forma de negar la evidencia. Don Pablo comenzó a decir, pero Pablo lo interrumpió levantando la mano. «No me mienta, don Aurelio, ya sabemos todo. Sabemos cuándo empezó. Sabemos cuánto le están pagando y sabemos qué tipo de información está entregando». Aurelio bajó la cabeza sintiendo el peso completo de la vergüenza y el miedo. ¿Cómo se enteró? Esa no es la pregunta importante, don Aurelio. La pregunta importante es, ¿por qué? Aurelio levantó la vista y vio en los ojos de Pablo algo que no esperaba. Más dolor que rabia. Don Pablo, yo necesitaba el dinero para mis hijos, para sus hijos. Pablo se recostó en su silla. Don Aurelio, ¿cuánto le pago yo al mes? 2 millones de pesos, patrón. 2 millones de pesos libres con casa, comida y todos los gastos pagados. ¿Sabe cuánto gana un cocinero promedio en Medellín? No, señor. 300,000 pesos. Yo le pagaba casi 10 veces más de lo normal. Y aún así no era suficiente. Aurelio sintió lágrimas formándose en sus ojos. Mi hijo Carlos quiere estudiar ingeniería. Mi hija Esperanza quiere ser médica. Ese dinero extra iba a asegurar su futuro. Don Aurelio, dijo Pablo poniéndose de pie, si usted me hubiera dicho que necesitaba dinero para la educación de sus hijos, yo se lo habría dado sin pensarlo 2 veces. ¿Sabe por qué? No, señor, porque usted era parte de mi familia y yo siempre cuido a mi familia. La palabra golpeó a Aurelio como una bofetada. Pablo había hablado en pasado. ¿Qué va a pasar conmigo, don Pablo? Pablo caminó hacia la ventana y observó el jardín donde Juan Pablo y Manuela jugaban con sus perros, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en la oficina de su padre. ¿Usted sabe cómo manejo yo las traiciones, don Aurelio? Sí, señor, lo sé. ¿Y sabe por qué las castigo tan severamente? Para dar ejemplo, señor. No, respondió Pablo, volviéndose hacia él. Las castigo severamente porque cuando alguien me traiciona, no solo me traiciona a mí, traiciona a mi familia, a mis hijos, a todas las personas que dependen de mí. Pablo regresó a su escritorio y se sentó. Don Aurelio, usted ha puesto en riesgo la vida de Juan Pablo y Manuela, ha puesto en riesgo la vida de María Victoria, ha puesto en riesgo las vidas de todos los empleados honestos que trabajan aquí. Don Pablo, yo nunca di información que pudiera hacerles daño directo, solo rutinas básicas, horarios, rutinas básicas. Pablo alzó la voz por primera vez. Esas rutinas básicas son las que el gobierno necesita para planear un operativo. Esos horarios son los que usan para saber cuándo atacar. Aurelio se estremeció ante la fuerza de las palabras de Pablo. Lo siento, don Pablo, lo siento mucho. Lo siento. No va a reparar el daño que ha hecho don Aurelio. Pablo abrió un cajón de su escritorio, y Aurelio cerró los ojos esperando ver el arma que sabía que Pablo guardaba ahí. Pero cuando abrió los ojos, vio que Pablo había sacado papel y una pluma. Don Aurelio, voy a hacer algo que normalmente no hago con los traidores. ¿Qué cosa, señor?
Le voy a dar la oportunidad de explicarle a su familia lo que hizo. Pablo comenzó a escribir en el papel con movimientos lentos y deliberados. Estoy escribiendo una carta que usted va a firmar. En esa carta usted le va a explicar a Carmen y a sus hijos exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Y después, ¿qué va a pasar? Después usted y su familia van a desaparecer de mi vida para siempre. Van a irse de Colombia y no van a regresar nunca. La clemencia relativa de la sentencia sorprendió a Aurelio. Había esperado algo mucho peor. Don Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no me va a matar? Pablo dejó de escribir y lo miró directamente a los ojos. Porque a pesar de todo, don Aurelio, usted fue leal durante 8 años. Porque cocinó para mis hijos como si fueran suyos. Porque vi cómo se preocupaba cuando Manuela se enfermaba. Porque hay una diferencia entre un traidor por maldad y un traidor por necesidad. Pablo continuó escribiendo. Pero principalmente, don Aurelio, porque quiero que viva con la culpa de lo que hizo. Quiero que cada vez que vea a sus hijos disfrutar de su educación universitaria, recuerde que esa educación se pagó con la traición a la familia que los cuidó como si fueran propios. Cuando terminó de escribir, Pablo le entregó la carta a Aurelio. Léala y fírmela. Aurelio tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. La carta estaba escrita con la letra clara y firme de Pablo, pero las palabras que contenía eran devastadoras. Querida Carmen y queridos hijos, cuando lean esta carta, yo ya no voy a estar con ustedes. He cometido el error más grande de mi vida. Traicioné la confianza de la familia que nos dio todo. Por dinero vendí información sobre don Pablo Escobar al gobierno. Lo hice pensando en el futuro de ustedes. Pero ahora entiendo que el dinero manchado con traición nunca puede construir un futuro limpio. Don Pablo me ha dado la oportunidad de irme en lugar de castigarme como merezco. Vamos a tener que dejar Colombia para siempre. Espero que algún día puedan perdonarme. Con amor y vergüenza, Aurelio. Al terminar de leer, Aurelio tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Firme, ordenó Pablo. Aurelio firmó la carta con mano temblorosa. Don Aurelio, dijo Pablo guardando la carta en un sobre. Tiene 24 horas para salir de Colombia con su familia. Popeye lo va a acompañar al aeropuerto para asegurarse de que cumplan con el plazo y el dinero que me pagó el gobierno. Ese dinero se queda aquí. Va a ser donado a una escuela para niños pobres. Al menos así servirá para algo bueno. Pablo se levantó indicando que la conversación había terminado. Don Aurelio, ¿hay algo más que quiero que entienda? ¿Qué cosa, don Pablo? Esta carta que acaba de firmar no es para su familia, es para usted, porque quiero que durante el resto de su vida, cada vez que se sienta tentado a traicionar a alguien más, recuerde este momento, y recuerde lo que se siente cargar con la culpa de haber mordido la mano que lo alimentó. Cuando Aurelio salió de la oficina escoltado por Popeye, Pablo se quedó solo mirando por la ventana hacia el jardín donde sus hijos seguían jugando. En su escritorio quedó el sobre con la carta firmada, un documento que representaba mucho más que una confesión. Era una lección sobre la complejidad del perdón y el precio que se paga por las decisiones que cambian vidas para siempre. Esa tarde, mientras Aurelio empacaba sus pertenencias con lágrimas en los ojos, se preguntaba si Pablo Escobar había sido más misericordioso o más cruel al permitirle vivir con el peso de su traición por el resto de su vida. La casa de los empleados donde vivían, Aurelio y Carmen, estaba ubicada en la parte posterior de la hacienda Nápoles, cerca de los establos, donde Pablo mantenía algunos de sus caballos favoritos. Era una construcción modesta, pero cómoda, con 2 habitaciones, sala, cocina equipada, y un pequeño jardín donde Carmen cultivaba hierbas aromáticas que Aurelio usaba en sus preparaciones culinarias. Esa tarde de septiembre, cuando Aurelio regresó de su encuentro con Pablo, encontró a Carmen regando las plantas de albahaca y cilantro que tanto le gustaba cuidar. Ella levantó la vista al escuchar sus pasos e inmediatamente notó algo diferente en la expresión de su esposo. Aurelio. ¿Qué pasó? Te ves pálido.
dijo Carmen secándose las manos en el delantal mientras se acercaba a él. Aurelio la miró a los ojos. Esos ojos cafés que había amado durante 23 años de matrimonio, y sintió como si le estuvieran atravesando el pecho con un cuchillo. ¿Cómo le iba a explicar a la mujer que había confiado en él toda su vida, que había traicionado a la familia, que los había tratado como si fueran propios? Carmen, necesitamos hablar. Llama a los muchachos, a los muchachos. Pero Carlos está en el colegio y Esperanza y Andrés no llegan hasta las 5. Llama al colegio. Diles que vengan ya. Es urgente. Carmen vio algo en los ojos de Aurelio que la alarmó inmediatamente. En 23 años de matrimonio, nunca había visto esa expresión de desesperación en el rostro de su esposo. Aurelio, me estás asustando. ¿Qué pasó? Aurelio tomó las manos de su esposa entre las suyas. Estaban frías a pesar del calor de la tarde. Carmen, cometí un error muy grave. ¿Qué tipo de error? Antes de que Aurelio pudiera responder, escucharon el sonido de un carro acercándose por el sendero de grava que llevaba a su casa. A través de la ventana vieron a Popel bajándose de un jeep negro acompañado por 2 hombres más. Popel le tocó la puerta con golpes firmes, pero no agresivos. Don Aurelio, necesitamos acelerar el proceso. Don Pablo quiere que salgan del país. Esta misma noche. Carmen miró a su esposo con ojos que reflejaban una mezcla de confusión y terror. Salir del país. ¿De qué está hablando, señora Carmen? Dijo Popeye con un respeto que contrastaba con la seriedad de la situación. Su esposo les va a explicar todo, pero necesitan empacar solo lo esencial. Tienen 2 horas. Cuando Popeye se retiró para darles privacidad, Carmen se volvió hacia Aurelio con una expresión que él jamás olvidaría. Aurelio Ramírez, ¿me vas a explicar ahora mismo qué está pasando? Durante la siguiente media hora, Aurelio le contó a Carmen toda la historia. La llamada del coronel Martínez, la oferta de dinero, su decisión de colaborar con el gobierno, y finalmente, el descubrimiento de Pablo. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo la confianza se desvanecía de los ojos de su esposa. ¿Tú hiciste qué? Carmen se había quedado inmóvil en el sofá de la sala como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Carmen, lo hice por los muchachos, por su futuro, por nuestros hijos. Carmen se levantó bruscamente. Aurelio, don Pablo ha sido como un segundo padre para nuestros hijos. Juan Pablo y Manuela los quieren como si fueran sus hermanos mayores y tú los traicionaste por dinero. No fue solo por dinero, Carmen. Fue por darles oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Oportunidades. Carmen caminó hacia la ventana desde donde se podía ver la mansión principal. Aurelio, nuestros hijos ya tenían oportunidades. Don Pablo le prometió a Carlos que le iba a pagar la universidad. A Esperanza le consiguió una beca en el mejor colegio de Medellín. ¿Qué más oportunidades necesitábamos? Aurelio se dio cuenta, quizás por primera vez, de la magnitud real de su error. En su obsesión por asegurar el futuro económico de sus hijos, había perdido de vista todo lo que ya tenían. En ese momento llegaron los 3 hijos. Carlos, de 16 años, era un joven alto y delgado, con los mismos ojos inteligentes de su madre. Esperanza, de 14, era una adolescente alegre que soñaba con estudiar medicina para ayudar a los pobres. Y Andrés, de 10, era un niño curioso que se había encariñado especialmente con Juan Pablo Escobar. Papá, mamá. Carlos fue el primero en hablar. ¿Por qué nos sacaron del colegio? Pasó algo malo. Aurelio miró a sus 3 hijos y sintió como si estuviera viendo el futuro que había destruido con sus propias manos. Carlos ya no iba a poder estudiar ingeniería en la Universidad Nacional como había soñado. Esperanza tendría que olvidarse de su beca. Andrés, siéntense, muchachos, dijo Carmen con voz quebrada. Su papá tiene algo que contarles. Por segunda vez ese día, Aurelio tuvo que confesar su traición, pero hacerlo frente a sus hijos fue infinitamente más doloroso que hacerlo frente a Pablo Escobar. Carlos fue el primero en reaccionar. Papá, usted traicionó a don Pablo, el hombre que nos ha dado todo.
Carlos, yo no... Carlos se levantó del sofá con lágrimas de rabia en los ojos. Usted no tenía derecho. Don Pablo confía en nosotros. Juan Pablo me considera su hermano mayor. Esperanza, siempre más reservada que su hermano, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Papá, ¿eso significa que no voy a poder estudiar medicina? La pregunta hecha con la inocencia de una adolescente de 14 años que veía sus sueños desvanecerse fue como una puñalada para Aurelio. Mi amor, vamos a encontrar otra manera. Otra manera. Esperanza se puso de pie. Papá, usted sabe que esa beca era mi única oportunidad. Mi única oportunidad de salir de la pobreza y ayudar a otros. Andrés, el más pequeño, no entendía completamente la situación, pero sí entendía que algo terrible había pasado. ¿No vamos a poder jugar más con Juan Pablo y Manuela?, preguntó con voz temblorosa. Esa pregunta, más que cualquier reproche, devastó completamente a Aurelio. Se dio cuenta de que no solo había traicionado a Pablo, sino que había destruido las amistades más preciadas de sus propios hijos. No, mi amor, respondió Carmen con lágrimas en los ojos. No vamos a poder ver más a Juan Pablo y Manuela. Andrés comenzó a llorar, y ese llanto infantil llenó toda la casa con el sonido de la inocencia quebrada. Mientras empacaban sus pertenencias más esenciales, la familia Ramírez vivió 2 horas que se sintieron como una eternidad. Carmen guardaba fotografías familiares con manos temblorosas. Carlos empacaba sus libros de estudio, sabiendo que quizás nunca más tendría la oportunidad de usarlos. Esperanza se despedía silenciosamente de sus sueños de convertirse en médica, y Andrés no entendía por qué tenía que despedirse para siempre de sus amigos. A las 6 de la tarde, Popeye regresó con el jeep. «Es hora», anunció con voz neutral. Antes de salir de la casa, Aurelio se dirigió una última vez hacia la ventana que daba vista a la mansión principal. A lo lejos pudo ver a Juan Pablo y Manuela jugando en el jardín con sus perros, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. ¿Saben ellos lo que pasó?, preguntó Aurelio a Popeye. Don Pablo no les ha dicho nada aún. Está esperando a que ustedes se vayan para explicarles por qué su familia favorita de empleados desapareció de un día para otro. Carmen se acercó a Popeye con una dignidad que impresionó al sicario. «Popeye, ¿puedo pedirle un favor?» «Dígame, señora Carmen. ¿Podría decirle a don Pablo que nosotros no tuvimos nada que ver con lo que hizo Aurelio?» «Los muchachos y yo no sabíamos nada». Popeye asintió. «Don Pablo ya lo sabe, señora. Por eso les está permitiendo irse juntos como familia». El viaje hacia el aeropuerto José María Córdoba se hizo en silencio total. Carmen miraba por la ventana el paisaje antioqueño que estaba viendo por última vez. Carlos leía un libro para evitar enfrentar la realidad. Esperanza escribía en un diario que había comenzado esa misma tarde, y Andrés dormía agotado emocionalmente. Aurelio no podía dejar de pensar en las palabras que Pablo le había dicho. «Quiero que viva con la culpa de lo que hizo». En el aeropuerto, Popeye les entregó los pasajes y documentos necesarios. «Van para Miami», explicó. «Allá hay una comunidad colombiana grande. Podrán empezar de nuevo». «¿Y el dinero?», preguntó Carmen. «Don Pablo les está dando 500,000 para que puedan establecerse», respondió Popeye. «Dice que es lo último que va a hacer por ustedes». Carmen tomó el sobre con el dinero y miró a Popeye directamente a los ojos. «Dígale a don Pablo que le agradecemos su generosidad, pero que nunca vamos a poder perdonarnos por lo que hizo mi esposo». Mientras la familia Ramírez abordaba el avión que los llevaría al exilio en la hacienda Nápoles, Pablo Escobar se enfrentaba a una de las conversaciones más difíciles de su vida. Juan Pablo y Manuela estaban cenando cuando Pablo se sentó con ellos en el comedor principal. «Papá», dijo Juan Pablo, «¿por qué no vino don Aurelio a preparar la cena? La señora Marta cocina bien, pero no como don Aurelio». Pablo miró a sus 2 hijos con sus rostros inocentes y sus preguntas genuinas y sintió el peso de tener que explicarles que el mundo no siempre era justo.
que la gente a veces traicionaba la confianza y que las decisiones de los adultos podían cambiar las vidas de los niños para siempre. Hijos, comenzó Pablo. Don Aurelio y su familia tuvieron que irse. ¿Irse a dónde?, preguntó Manuela. Muy lejos, y no van a regresar. ¿Por qué, papá? Juan Pablo había heredado la perspicacia de su padre y sabía que había algo más en la historia. Pablo decidió ser honesto, pero adaptando la verdad a la edad de sus hijos. Don Aurelio cometió un error muy grande, un error que lastimó a nuestra familia. ¿Qué tipo de error?, insistió Juan Pablo. Le dio información sobre nosotros a personas que nos quieren hacer daño. Manuela, a sus 5 años, no entendía completamente la situación, pero sí entendía que algo malo había pasado. Eso significa que no voy a poder jugar más con Andrés. No, mi amor. No vamos a poder jugar más con Andrés, y Carlos no me va a enseñar más matemáticas. No, mi vida. Manuela comenzó a llorar, y Juan Pablo, tratando de ser fuerte como su padre le había enseñado, mantuvo la compostura. Pero Pablo pudo ver la tristeza en sus ojos. «Papá», dijo Juan Pablo, ¿usted cree que don Aurelio nos odiaba? La pregunta golpeó a Pablo de una manera inesperada. Se dio cuenta de que sus hijos estaban interpretando la traición como algo personal, como si hubieran hecho algo malo para merecer perder a la familia que más querían entre todos los empleados. No, hijo. Don Aurelio no los odiaba. Don Aurelio los quería mucho, por eso lo que hizo duele tanto. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pablo reflexionó sobre la respuesta. ¿Cómo le explicaba a un niño de 12 años la complejidad de las decisiones morales, la presión económica y la tentación del dinero fácil? A veces, hijo, las personas buenas toman decisiones malas y cuando eso pasa todos sufren las consecuencias. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Pablo se dirigió a su oficina y se sentó frente al escritorio donde todavía estaba el sobre con la carta firmada por Aurelio. María Victoria entró silenciosamente y se sentó en el sofá cerca del escritorio. ¿Cómo están los niños?, preguntó Pablo triste. Manuela lloró hasta quedarse dormida. Juan Pablo está leyendo, pero sé que está pensando en Carlos. Pablo asintió. Van a extrañar mucho a esa familia. Hiciste lo correcto, Pablo. Era una pregunta que Pablo se había estado haciendo toda la tarde. No lo sé, María Victoria. Honestamente, no lo sé. Podrías haberlos matado. Todos esperaban que lo hicieras. Lo sé. Pero había algo en la manera como Aurelio me miraba. Él sabía que había hecho algo terrible. Él sabía que había destruido todo lo bueno que tenía en su vida. Pablo tomó la carta y la observó por un momento. Además, María Victoria, a veces el castigo más severo no es la muerte. A veces es tener que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. ¿Crees que volverán a ser felices? Pablo se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Espero que sí. Especialmente los niños. Ellos no tuvieron la culpa de la decisión de su padre. Mientras en Miami la familia Ramírez se instalaba en un pequeño apartamento en el barrio de Coral Gables, comenzando una nueva vida marcada para siempre por las consecuencias de una traición. En la hacienda Nápoles, Pablo Escobar guardó la carta de Aurelio en una caja fuerte no como un trofeo, sino como un recordatorio de que incluso los actos de misericordia pueden ser más complejos y dolorosos que los actos de venganza. La historia de la traición de Aurelio se había convertido en algo más que una lección sobre lealtad. Se había convertido en una reflexión sobre el precio del perdón y la complejidad de la justicia, cuando se mezcla con el amor hacia las personas que han traicionado la confianza. La familia Ramírez comenzó una nueva vida en Miami, cargando con la culpa de la traición para siempre. 5 años después, cuando ya habían perdido toda esperanza de redención, llegó una carta desde Colombia que cambiaría todo. Pero esta historia tiene un final que nadie vio venir. La carta que nadie esperaba. 5 años habían pasado desde aquella tarde de septiembre de 1989, cuando la familia Ramírez tuvo que abandonar Colombia para siempre. Era diciembre de 1994,
y las primeras lluvias del invierno en Miami golpeaban suavemente las ventanas del modesto apartamento de 2 habitaciones en Coral Gables, donde ahora vivían. Aurelio, ahora con 57 años y cabello considerablemente más gris, trabajaba como cocinero en un restaurante colombiano llamado Tierra Nuestra, ubicado en el corazón de la pequeña Colombia de Miami. Sus manos seguían siendo hábiles con los ingredientes, pero sus ojos habían perdido la alegría que una vez los caracterizó. Cada plato que preparaba le recordaba los días en la hacienda Nápoles, cuando cocinaba para una familia que lo había tratado como a un hermano. Carmen había encontrado trabajo como costurera en una fábrica textil, y aunque el salario era modesto, le había dado propósito y dignidad después de los meses iniciales de depresión y autorrecriminación. Sus manos, que una vez cuidaron las hierbas aromáticas en los jardines de la hacienda, ahora trabajaban con telas y máquinas de coser, construyendo un futuro incierto, pero honesto. Los hijos habían sido quienes mejor se habían adaptado a la nueva vida, como suele suceder con los jóvenes que tienen la capacidad de reinventarse. Carlos, ahora de 21 años, había logrado conseguir una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad de Miami. Trabajaba medio tiempo en una gasolinera para cubrir los gastos que la beca no incluía y sus noches las dedicaba a estudiar con la determinación férrea de quien sabe que la educación es su única salida hacia una vida mejor. Esperanza, de 19 años, había tenido que abandonar temporalmente su sueño de estudiar medicina, pero había comenzado a estudiar enfermería en un community college mientras trabajaba como asistente en una clínica comunitaria. Su sueño de ayudar a los enfermos seguía vivo, aunque por un camino diferente al que había imaginado. Andrés, ahora de 15 años, era el que más recordaba a Colombia y el que más preguntas hacía sobre la vida que habían dejado atrás. Era un adolescente brillante que había aprendido inglés con una facilidad que asombraba a sus padres, pero que a menudo se quedaba despierto por las noches, preguntándose cómo estarían Juan Pablo y Manuela Escobar. Esa tarde de diciembre, mientras la familia se preparaba para cenar el sancocho que Aurelio había aprendido a preparar con ingredientes disponibles en Miami, alguien tocó la puerta del apartamento. Carmen abrió y se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, que sostenía un sobremanila en sus manos. «¿Señora Carmen Ramírez?», preguntó el hombre con acento colombiano. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Mi nombre es Dr. Hernández, soy abogado. Vengo de parte de un cliente en Colombia que me pidió entregarle esto personalmente». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Después de 5 años, cualquier contacto con Colombia la llenaba de ansiedad. «¿Quién es su cliente? Prefiero no decirlo por teléfono, está todo explicado en la carta». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas y cerró la puerta. Cuando se volvió, vio que Aurelio y los 3 hijos la observaban con expectación y nerviosismo. «¿Qué era eso, mamá?», preguntó Andrés. «Una carta. De Colombia». Aurelio se acercó y examinó el sobre. No tenía remitente, pero sí tenía un sello oficial que reconoció inmediatamente. Era el logo de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Medellín. «Ábrela», dijo Carlos. «Ya hemos esperado 5 años para saber algo de nuestra vida anterior». Carmen abrió cuidadosamente el sobre y sacó una carta escrita en papel elegante con membrete oficial. Comenzó a leer en voz alta. «Familia Ramírez, si están leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de cumplir una promesa que hice hace varios años». Carmen se detuvo y miró a Aurelio. Ambos reconocieron inmediatamente el estilo. La escritura, aunque ahora estuviera mecanografiada. «Continúa», susurró Aurelio. «Cuando Aurelio tomó la decisión que los llevó al exilio, yo tomé también una decisión, que la traición de un padre no debía destruir para siempre el futuro de sus hijos. Carlos, Esperanza y Andrés no tuvieron la culpa de las decisiones de su padre y por eso no debían pagar el precio completo de esas decisiones». Esperanza se sentó lentamente en el sofá con lágrimas formándose en sus ojos.
Adjunto a esta carta encontrarán los documentos de una cuenta bancaria que he estado alimentando durante estos 5 años. En esa cuenta hay dinero suficiente para que Carlos termine su carrera de ingeniería en la mejor universidad que desee, para que Esperanza pueda estudiar medicina como siempre soñó, y para que Andrés tenga asegurada su educación universitaria cuando llegue el momento. La familia se quedó en silencio total. Carmen continuó leyendo con voz quebrada. También encontrarán los documentos de una casa en Coral Gables que está a nombre de Carmen Ramírez. Es una casa modesta pero digna, con un jardín donde Carmen puede volver a cultivar sus hierbas aromáticas y donde Aurelio puede tener una cocina adecuada para preparar los platos que aprendió de su abuela. Aurelio se dejó caer en una silla completamente abrumado. Esta ayuda viene con una sola condición: que nunca traten de contactarme ni de regresar a Colombia. Su vida está ahora en Estados Unidos y ahí debe quedarse. Pero quiero que sepan que los perdono y que espero que ustedes puedan perdonarse a sí mismos. Carmen tuvo que detenerse porque las lágrimas no le permitían continuar leyendo. Aurelio, sé que has cargado con la culpa de tu decisión durante estos 5 años. Sé que has trabajado en restaurantes humildes cuando podrías haber sido el mejor chef de Miami. Sé que has sacrificado tus sueños para pagar los de tus hijos. Eso me dice que aprendiste la lección más importante, que el verdadero amor de padre no está en tomar atajos para asegurar el futuro de los hijos, sino en trabajar honestamente para construir ese futuro con dignidad. Aurelio comenzó a llorar silenciosamente. En 5 años no había derramado una sola lágrima, pero las palabras de Pablo habían abierto una compuerta emocional que había mantenido cerrada desde el día que salieron de Colombia. Carmen continuó: Carlos, espero que seas el ingeniero que siempre quisiste ser. Espero que construyas puentes que unan a las personas, no muros que las separen. Esperanza, espero que te conviertas en la médica que soñabas ser. Espero que sanes a muchos enfermos y que nunca olvides que la medicina es un acto de servicio, no de enriquecimiento. Andrés, aún eres muy joven, pero sé que tienes un futuro brillante por delante. Espero que elijas un camino que te haga sentir orgulloso de quién eres. La carta continuaba: Carmen, sé que has sido la fortaleza de tu familia durante estos años difíciles. Sé que has trabajado duro para mantener unida a tu familia cuando todo parecía desmoronarse. Eres el tipo de mujer que merece tener un jardín propio donde sembrar esperanza. Carmen no podía parar de llorar. Después de 5 años de culpa, resentimiento y dificultades económicas, las palabras de Pablo eran como un bálsamo sobre heridas que nunca habían sanado completamente. Quiero que sepan que Juan Pablo y Manuela preguntaron por ustedes durante mucho tiempo después de que se fueron. Les expliqué que a veces las familias que queremos tienen que tomar caminos diferentes, pero que eso no significa que dejen de estar en nuestros corazones. Ellos los recuerdan con cariño, especialmente los momentos felices que compartieron. Andrés, que había estado callado durante toda la lectura, finalmente habló. ¿Podemos escribirle de vuelta? ¿Podemos decirle que estamos bien? Carmen miró el resto de la carta antes de responder. Esta es la parte más difícil de esta carta. Para cuando ustedes la reciban, yo ya no estaré vivo para leer una respuesta. Mi vida ha tomado un rumbo que probablemente terminará pronto. Pero quería asegurarme de que antes de que eso pasara, ustedes supieran que una traición no tiene que definir para siempre una relación. La familia se quedó en shock. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Eso significa que don Pablo...? No sabemos, respondió Carmen. Esta carta puede haber sido escrita hace meses o años. Carmen continuó leyendo los últimos párrafos. Aurelio, quiero que sepas que te perdono. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y aunque no justifico tu decisión, sí comprendo las presiones que te llevaron a tomarla. Espero que uses estos 5 años de exilio para convertirte en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser. Familia Ramírez, espero que este regalo les permita reconstruir sus vidas sobre bases sólidas.
Espero que usen esta segunda oportunidad para ser felices, para amarse unos a otros y para construir algo hermoso con los pedazos rotos que quedaron de su vida anterior. La carta terminaba con una línea que ninguno de ellos esperaba, con cariño y respeto, su amigo que nunca los olvidó. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuando Carmen terminó de leer, la familia se quedó en silencio durante varios minutos. 2 días después, cuando se mudaron a su nueva casa, Aurelio encontró algo inesperado en la cocina, un juego completo de cuchillos profesionales idénticos a los que había usado en la hacienda Nápoles, con una nota que decía: para que puedas cocinar con el mismo amor, pero ahora para tu propia familia. Carmen encontró en el jardín una pequeña colección de semillas de hierbas aromáticas colombianas con instrucciones detalladas sobre cómo cultivarlas en el clima de Miami. Y en la habitación que sería de Andrés, encontraron una pequeña biblioteca con libros de historia de Colombia para que nunca olvidara de dónde venía, aunque su futuro estuviera en otro lugar. 6 meses después, Carlos recibió una carta de admisión al MIT con una beca completa. Esperanza comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Miami y Andrés se convirtió en el mejor estudiante de su clase. Aurelio abrió su propio restaurante, Sabores de la Abuela, que se convirtió en uno de los lugares favoritos de la comunidad colombiana en Miami. Carmen volvió a tener su jardín y cada mañana, mientras regaba sus plantas, pensaba en la complejidad del perdón y en cómo a veces las personas más inesperadas pueden enseñarnos las lecciones más importantes sobre la misericordia. Nunca supieron con certeza si Pablo Escobar seguía vivo cuando enviaron esa carta, pero lo que sí sabían era que su generosidad final había transformado el exilio en una segunda oportunidad y la traición en una lección sobre la complejidad del perdón. En Miami, la familia Ramírez había aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero también había descubierto que incluso las consecuencias más dolorosas pueden transformarse en bendiciones cuando se enfrentan con humildad, trabajo duro y la capacidad de recibir el perdón sin merecerlo completamente. Y en algún lugar Pablo Escobar había cumplido su promesa. Final, demuestran que incluso en el mundo más violento y despiadado, la misericordia puede tener la última palabra.